preguntarle, finalmente, si con la nueva tasa de interés neutral que se fijó ayer, o que se presentó ayer, hay más espacio para hacer una política monetaria más expansiva. Nuestro supuesto de trabajo, que coincide con el sesgo que presentamos en nuestro grupo de reunión de política monetaria, es de mantención de la tasa de interés. Y por lo tanto, no hay una dirección en uno u otro sentido. El sesgo es neutro. Yo le insisto, porque ayer me preguntaron ustedes mismos, pero esto nos amarra mucho mano. No nos amarra mano. Tendremos que ver en cada momento qué es lo que sucede, cómo las distintas variables que vamos recibiendo, la distinta información que vamos recibiendo, afecta la proyección de inflación. Dependiendo si en una u otra dirección, tenemos que reevaluar la política monetaria. Pero yo no veo. Lo que pasa es que la pregunta está como hacia un solo lado, y la verdad es que lo veo hoy día básicamente como neutral. Intenta conocerse todo Alberto quiere agregar algo, ¿no? Es muy bien. Pero creo que es importante para entender el problema en general. Lo que estamos comparando el IPOM de septiembre de 2015 con el de ahora. Hay una baja de alrededor de 50 puntos base de la tasa de interés neutral. Pero también hay que tener en consideración que la trayectoria de supuestos de trabajo que teníamos en septiembre del 2015 sugería que a esta altura la TPM iba a estar 25 puntos base por sobre la actual y que hacia finales del 2017 iba a estar 75 puntos base por sobre lo que estamos usando como supuesto ahora. Entonces, efectivamente se ha corregido la tasa de interés neutral y la trayectoria. Por lo tanto, yo te diría que si hay algo comparado con antes, algo más de expansividad. Entonces, esta corrección, contrario a lo que alguna gente ha dicho, no es que haga que la política monetaria sea menos expansiva, sino que parte de la corrección en el supuesto de trabajo recoge el hecho de que la tasa de interés neutral es menor. Sí, es muy buen punto que hace el gerente de la división de estudio. Uno tiene que comparar cómo es la política monetaria que nosotros esperábamos tener hace un año atrás o 6 meses atrás versus lo que estamos teniendo. Y en esa comparación estamos siendo más expansivos. Porque en esa comparación nosotros esperábamos que las tasas subieran. Hoy día no esperamos que suban y de hecho no lo han hecho. Es que hoy día, tras conocerse las cifras de IPC, BBVA insiste en que todavía hay espacio para incluso reducir las tasas. ¿Por qué cree que existe esta presión de algunos sectores del mercado? Porque efectivamente se reduce así. Nosotros como Banco Central no nos hacemos cargo de comentarios de analistas o instituciones en particular. ¿Pero por qué cree que se da esa situación? Nosotros no nos hacemos cargo de eso. Presidente, ¿cuáles son los riesgos de hacer aún más expansiva la política monetaria porque por alguna razón no lo hacen? Hemos tenido una política monetaria bastante expansiva en el último tiempo. Una tasa de interés, incluso cambiando la tasa de interés neutral hacia la baja que cambiamos hoy día, da una expansividad importante a la política monetaria. Y lo hemos hecho a pesar de que la inflación ha estado por arriba de nuestro rango de tolerancia. O sea, hemos tenido una política monetaria bastante expansiva. ¿Por qué no es más expansiva? Bueno, porque con la trayectoria que tenemos de tasa de política monetaria, la inflación esperada a 2 años está en nuestra meta, está en 3%. Si es que por alguna razón la situación cambiara y con nueva información que vamos recibiendo, las proyecciones dieran que la inflación a 2 años estuviera por abajo de eso, bueno, evidentemente tendríamos que alterar la dirección hacia abajo en la política monetaria, y por otra parte, si las proyecciones dan que va a estar por arriba de eso, tendríamos que alterarla hacia arriba. Entonces, eso es lo que hoy día nos da con el supuesto, pero yo insisto y vuelvo al punto anterior, la política monetaria está siendo más expansiva de lo que se esperaba que fuera hace un tiempo atrás. Presidente, usted hablaba hace un momento que para poder superar el crecimiento era importante que las desconfianzas dentro del sector empresarial y los consumidores mejoraran. ¿Cómo influye finalmente esta mala análisis que hacen los consumidores y empresas sobre el crecimiento económico? ¿Por qué podría retrasar finalmente superar este escenario? Bueno, desde mucho tiempo hemos sabido que las expectativas, la confianza,
tiene un efecto en las decisiones económicas de los agentes, tiene un efecto en el consumo y tiene efectos en la inversión. De hecho, recuérdense, lo he dicho varias veces, pero que Keynes hablaba de los espíritus animales, ¿no? O sea, que cómo la gente reaccionaba y eso hacía que la economía de repente positivamente y eso hacía que la economía tuviera un ciclo positivo y de repente negativamente, le bajaba la depresión, digamos, y venía un ciclo negativo. Yo creo que es más o menos evidente que mejores percepciones, mejores expectativas se traducen finalmente en un ciclo de expansividad y peores expectativas, baja confianza, en lo contrario. Afecta las decisiones de consumo y afecta las decisiones de inversión. Ese es el canal. Pero basta, como señaló un taller, que era necesario que el gobierno mantuviera esta situación de buen desempeño fiscal, del uso de los recursos fiscales y que en el fondo no se excediera de los gastos por sobre los ingresos. En ese sentido, ¿basta solo con que sea la señal de mantener, por ejemplo, la trayectoria de la convergencia hacia la base estructural, o tienen que dar otras señales el gobierno fiscal? No, yo no me voy a pronunciar sobre señales que tienen que tener. Yo me pronuncié sobre un aspecto macroeconómico, que es la política fiscal. Yo creo que tenemos una regla fiscal, es una regla que de alguna forma habla de nuestra responsabilidad en esta materia. Dado esa regla, hoy día tenemos una situación fiscal que es muy sólida y de hecho, cuando la pregunta decía que los ingresos están igual a los gastos, no, se espera que este año tengamos un déficit fiscal en torno a 3% del producto. O sea, la verdad es que es un déficit fiscal, no es menor. Y yo creo y valoro mucho que hayamos tenido esta regla fiscal y que la regla se mantenga en el tiempo. Acuérdense también, y ayer lo mencioné mucho durante la presentación en el Senado, que la regla tiene elementos de flexibilidad y de hecho se ha flexibilizado. O sea, tampoco estamos hablando de aquí una cosa rígida, estricta, donde nada puede moverse. Por el contrario, ha tenido un grado importante de flexibilidad. Pero yo creo que es importante la señal de una política fiscal y una política monetaria seria, responsable, con mirada de largo plazo. Pero ¿basta solo eso para reactivar la confianza? Eso era lo... Probablemente hay muchos otros elementos, ¿cierto? Pero no voy a entrar en más profundidad en esa materia. Presidente, ¿mantiene entonces su llamado a mantener a raya el gasto fiscal? A ver, las decisiones de gasto fiscal son decisiones que toma el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros hacemos un análisis del gasto fiscal y la regla. Y no solo eso, sino que piensen en lo siguiente. Nosotros tenemos modelos de proyección. En nuestros modelos nosotros tenemos que incorporar la parte fiscal, que es una parte muy importante de la economía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos básicamente suponemos que los compromisos que se han tomado por parte de la autoridad fiscal se cumplen. Creo que no habría otra forma de hacerlo. Entonces, que se cumplen esos compromisos y esos compromisos están dentro de la regla fiscal. Que, insisto, tiene grados importantes de flexibilidad y nosotros pensamos que ha sido un acto importante de Chile durante las últimas décadas y creo que es importante preservarlo. Presidente, si pudiera hacer nuevamente la reflexión de por qué el IPC se está ajustando más rápido a la baja respecto a junio a propósito del IPC que conocimos hoy, que es 0%. Le voy a dejar esa pregunta a Alberto, pero quiero decirle una cosa. El IPC que supimos hoy es una muy buena noticia, pero era esperado. O sea, el mercado esperaba entre 0 y 0,1%, nosotros esperábamos 0. O sea, esperábamos que la inflación cayera en agosto. Agosto del año pasado parece que había sido muy alta, fue sorprendentemente alta en agosto del año pasado. Por lo tanto, de alguna perspectiva no es una gran novedad, pero siempre, uno tiene ciertas proyecciones, pues no darse, por lo tanto es una buena noticia que hubo acá. Alberto. Varios puntos creo que son importantes. En primer lugar, nosotros en septiembre del 2015 preveíamos que íbamos a terminar este año con la inflación en 3,7, si no me equivoco, que es más o menos lo que está pasando. Y eso diría yo que, a diferencia de lo que previó el mercado en esa época, que en general preveía inflaciones bastante más bajas. ¿Por qué pensábamos que eso iba a ocurrir de esa forma? Era porque en el IPC hay dos grandes componentes: el de los bienes transables, que está muy afectado por el tipo de cambio, y de los no transables, que está más bien afectado por la actividad local. Ese segundo componente, nosotros siempre pensábamos que iba a descender gradualmente
y por lo tanto no iba a ayudar a que la inflación cayera más rápido. Y eso es exactamente lo que ha pasado, incluso con este IPC bajo de 0% en el mes, que lleva la inflación a 12 meses a 3,4%. Esa parte de la inflación sigue relativamente alta, descendiendo gradualmente. Ahora, la otra parte de la inflación tiene mucho más que ver con lo que pasa con el tipo de cambio. Y efectivamente, lo que nosotros esperábamos, que a medida que se estabilizara el tipo de cambio, esos componentes, los componentes transables de la canasta, mostraran descenso de la inflación importante. Que lo que ha ocurrido, el tipo de cambio se ha terminado estabilizando en niveles algo más bajos de lo que nosotros preveíamos hace algunos meses atrás. Y eso ha colaborado a que la inflación converja también algo más rápido de lo que nosotros pensábamos. Pero creo que el punto esencial acá, desde el punto de vista macro, es que la historia detrás de la inflación es básicamente la misma. Tenemos una economía que, si bien se desacelera, no genera brechas demasiado grandes y por lo tanto el componente no transable de la inflación se va ajustando gradualmente, y el tipo de cambio, al estabilizarse, ayuda a que la inflación de los componentes transables caiga o descienda, mejor dicho, que sigue siendo positiva, de manera más rápida. Que eso es lo que ha pasado, no nos sorprende, pero sí nos alegra que nuestras proyecciones hayan ido de la mano con lo que en verdad ha ocurrido. Respecto al patrimonio del Banco Central, ¿en qué se están invirtiendo las reservas que hace que el patrimonio se esté deteriorando? Sí, gracias Lina por esa pregunta. La verdad es que nunca nos hacen preguntas de esa naturaleza, siempre son más macro, pero muy interesante. Ahora, dos cosas antes de ir directamente a ese punto. Les recomiendo la lectura nocturna hoy día, la noche, acuérdense, 2 recuadros del IPOM. Uno respecto a las reservas internacionales y en qué se invierte la reserva, y la política de reservas internacionales. Está claramente establecido en qué se invierte las reservas internacionales. Está mayoritariamente en bonos soberanos, ¿cierto? de países con rating soberano bastante alto. Y su duración, su rentabilidad, está todo el detalle de las reservas internacionales en ese recuadro. Y también hay otro recuadro muy interesante para ustedes, para leerlo en detalle esta noche, que es sobre la situación, el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, los activos pasivos, ¿qué ha pasado? Ahora voy directamente a la pregunta después de este aviso publicitario. El patrimonio del banco es tremendamente volátil. ¿Y por qué es tremendamente volátil? Por una razón muy simple. ¿Qué es lo que tenemos nosotros al lado izquierdo del balance, al lado de los activos? Reserva internacional, básicamente. Y esas reservas internacionales están en moneda extranjera. ¿Qué es lo que lo tenemos al lado del pasivo? Bueno, esencialmente la deuda del Banco Central, la mayor parte de esa es la deuda con el mercado. Los BCP, los BCU, etc. Que están en pesos o en euros. Tenemos nosotros una política se llama mark to market o precios de mercado, en que valorizamos los activos a precios de mercado. Y por lo tanto, si el tipo de cambio sube, nuestros activos suben, nuestro patrimonio sube. Si el tipo de cambio baja, los activos bajan, nuestro patrimonio baja. Y por eso es que vemos estas fluctuaciones tan fuertes de repente en el patrimonio. ¿Okay? Y por eso es que vimos un mejoramiento muy significativo en el patrimonio del Banco Central durante los últimos 2 años, porque el tipo de cambio subió. Y por eso que entre diciembre y ahora vemos un deterioro en el patrimonio del Banco Central, porque el tipo de cambio bajó. Y bajó, no sé, no me acuerdo, verlo tú, Lina, pero a fin de año, porque acuérdense que se hace el último día del año, el tipo de cambio, si no me equivoco, era 705, 707 pesos, algo así. Y el 30 de junio, que es el cierre de junio, ha sido 650. O sea, hay una baja significativa en el tipo de cambio. Y eso hace que las reservas que están valorizadas, que son mayoritariamente en dólares, no caigan. Por lo tanto, eso afecta. ¿Están proyectando que se va a seguir deteriorando el patrimonio? No, que se mantienen en 2%. Vamos al famoso recuadro para ya que el productor específicamente. A ver, términos bien específicos. Vamos a ver. Patrimonio, junio de 2016 menos 2,1. Diciembre del 2016 menos 2. Diciembre del 2017 menos 2. O sea que se mantiene. ¿Okay? Pero básicamente eso es.
Si subiera el tipo de cambio, ustedes van a ver que el patrimonio del Banco Central sube. Y si bajara, bueno, baja. Bueno, lo importante desde el punto de vista de largo plazo de la política monetaria es que es perfectamente sustentable en el tiempo. Presidente, quisiera por favor que me detalle los factores internos que están afectando la economía hoy. ¿Cuál se prevé que mejore para el próximo año para alcanzar el pronóstico algo más elevado en el crecimiento? ¿O si al fin y al cabo el viento a favor va a venir más del escenario externo el próximo año? Hay algunos elementos del escenario interno que nosotros estimamos que van a tener un impacto, y lo mencionaba en la presentación. Acuérdense lo siguiente, el PIB resto, que representa cerca del 90% del total, una parte significativa, se mantiene creciendo a tasas muy similares a las que están creciendo hoy día. Por lo tanto, por esa parte no vemos gran repunte, pero ¿dónde vemos un repunte? La minería, que ha tenido tasas de crecimiento negativas, significativamente negativas en los últimos trimestres, meses, tendría un crecimiento positivo durante el próximo año. Y por las razones que yo mencioné previamente, por una recuperación en la producción de algunas minas y por una mayor producción en otras. Y eso va a hacer que tenga una cierta recuperación en minería y que está detrás de parte importante de esta recuperación que es bien modesta. Arriesgamos las cosas como son. Estamos hablando de el promedio del rango, la mitad del rango de este año 1,75, la mitad del rango del próximo año 2,25. O sea, tampoco estamos hablando de una cosa muy significativa, pero ahí hay una explicación relevante al respecto. Presidente, hoy día en la entrevista en la radio, el expresidente del Banco Central, Carlos Mazara, hacía un diagnóstico y hablaba sobre la baja inversión que están haciendo las empresas hoy en Chile. Mencionó que otros países, inclusive mencionó algo. ¿Cuál es su diagnóstico de por qué usted cree que están invirtiendo poco las empresas en Chile? El Banco Central no responde preguntas sobre instituciones o analistas en particular, por mucho que estos analistas sean expresidentes del Banco Central, y lo respetemos muchísimo. Pero entonces su así que diagnóstico. les pido lo siguiente, la próxima pregunta háganmela a ustedes y así hace todo más fácil. Presidente, ayer mencionó que el tipo de cambio había roto en el último tiempo la tendencia alcista y hemos visto que a raíz de esta postergación de la decisión de la FED de elevar, vamos a hacer cambio en la tasa, ha traído un comportamiento errático en el tipo de cambio. Y además mencionó un cierto riesgo de que si este cambio en la tendencia generaba que la inflación cayera por debajo del rango, iba a ser necesario, iba a quitar la necesidad de una política más expansiva. ¿Cuál es la probabilidad de llegar a ese escenario? ¿Quieres más, no? A ver, yo creo que el presidente fue muy enfático en algo que nosotros como banco también hemos puesto sobre la mesa muchas veces, y es que los movimientos del tipo de cambio generalmente generan cambios de una vez en el nivel de precio y por lo tanto efectos transitorios en la inflación. ¿Qué implica eso para la política monetaria? Que típicamente uno no reacciona demasiado a cambio de la inflación asociado a cambio de una vez en el tipo de cambio, puesto que no afecta fuertemente las proyecciones de inflación a 2 años. ¿Cuál es la excepción? La excepción es cuando esos cambios, el tipo de cambio, porque son muy persistentes o muy intensos, terminan generando efectos de segunda vuelta, lo que genera, por ejemplo, vía indexación, que la inflación a 2 años cambie. Algo de eso, le diría yo, ocurrió a finales del año pasado. Si ustedes leen bien las minutas de RPM de esa época, justifican parte el reacomodo marginal que hubo en la trayectoria o en las tasas a fines del año pasado. Entonces, para responder a tu pregunta directamente, evidentemente si hay cambios en los niveles de tipo de cambio que terminen generando efectos de segunda vuelta, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en el comportamiento de mediano plazo de la inflación, la política monetaria tendrá que ajustarse a eso. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? No, mira, es muy difícil poner un número, no es nuestro escenario base, pero evidentemente como el comportamiento que los mercados financieros internacionales han tenido con posterioridad al Brexit y con posterioridad a los buenos datos de empleo en Estados Unidos, que nos sorprendió a todos, porque el mercado, en vez de reaccionar hacia más aversión al riesgo y hacia mayores premios por riesgo por plazo, reaccionó al revés.
Si una situación como esa se intensifica, es probable que los cambios... O sea, es una situación que puede pasar, que no está en nuestro escenario base, pero sí uno de los escenarios de riesgo que hemos analizado. Bueno, última pregunta. Y más allá del tipo de cambio, tenemos que la inflación tiene un horizonte de descenso, ¿verdad? Porque tenemos un crecimiento que es muy bajo, un consumo que es muy bajo, un desempleo que aumenta. Entonces, la mirada de la política monetaria no va hacia la inflación futura, o sea, no va mirando en esa dirección, aparte del tema transitorio que puede significar el tipo de cambio como efecto de la inflación. Por supuesto que lo dije varias veces, lo decimos siempre, somos un poquito majaderos en insistir que nuestro objetivo es la inflación en el horizonte de proyección. No miramos para atrás, no miramos por el espejo retrovisor, miramos hacia adelante. Es que piensen lo siguiente, si nosotros miráramos hacia atrás, en los últimos 2 años hubiéramos tenido que hacer una política monetaria extraordinariamente demostrativa, si hemos tenido una inflación por arriba de la meta durante todo este periodo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Precisamente porque miramos hacia adelante. Entonces yo de repente no entiendo mucho esa discusión, que veo algunas que se dirían hacia adelante, pero obvio. O sea, somos majaderos, nosotros miramos hacia adelante, hablamos cuál es nuestra meta, el 3% en el horizonte de proyección. Y te insisto, o sea, si es que nosotros miráramos hacia atrás, la verdad es que la política monetaria debería haber sido completamente distinta a la que ha sido, porque hemos tenido inflaciones más de 2 años por arriba de 2% y hemos tenido una política monetaria expansiva, justamente porque sabíamos que esto era un shock por una sola vez y luego el efecto transitorio sobre la inflación. ¿Okay? Y que hacia adelante la inflación iba a bajar. Afortunadamente la inflación está bajando, digamos, pero ese es nuestro análisis, siempre ha sido y siempre lo será. Agregar una cosa pequeña, complementando lo que dice el presidente, es una forma diferente de ver el mismo problema, es decir, mira, nosotros tenemos una proyección en que el sector resto de la economía, que es el sector relevante para la política monetaria o más relevante para la política, donde ese sector va a crecer en torno al 2%, donde las brechas de actividad son bastante acotadas. Y la pregunta es si las tasas de interés reales entre 0 y 0,5% son un impulso monetario razonable en ese contexto. Y lo que el Consejo ha indicado es que el grado de expansividad de la política monetaria es coherente con una economía que crece en torno al 2%. Evidentemente, si nosotros pensáramos que la economía va a crecer al 1 o al 0%, habría que revisar la dosis de política monetaria. Pero no hay que olvidarse que tenemos una economía que crece en torno al 2%, con un PIB potencial que está entre 2,5 y 3, y con brechas que son relativamente acotadas. Tres preguntas más. Acá y después. Presidente, ayer en su discurso, que entendemos habría sido un último en su calidad de presidente, va a tener un poco de todas las medidas. Usted hace un fuerte hincapié delante de los senadores respecto de que hay que poner el crecimiento en el foco de la discusión. En ese sentido, me gustaría preguntarle si es que no se ha puesto entonces el crecimiento en el foco de la discusión y qué economía estaría entregando la actual administración a una futura administración. A ver, de la parte política no me voy a pronunciar, es una institución técnica, por lo tanto no me voy a pronunciar al respecto, no voy a hablar de administración, esta administración, la anterior administración, no lo hacemos, no nos corresponde. Yo creo que el foco en el crecimiento es importante y particularmente importante después de un periodo de un crecimiento que ha sido relativamente bajo. Yo valoro que no solo las diversas autoridades, sino que también el sector privado, las distintas instituciones, cada vez estén mirando con más atención el tema del crecimiento. Y ese es un poco el punto que yo estaba haciendo. O sea, creo que particularmente después de un periodo en que la economía ha crecido poco y donde no se ven señales significativas de recuperación, es cierto, nosotros vemos un crecimiento algo más alto el próximo año, pero ya les decía, el resto, el crecimiento resto sigue igual, o sea, no vemos una gran recuperación. Creo que es importante que todos, el Banco Central también, que todas las instituciones empecemos a poner más foco en esto. Esto no pretende ser una crítica de un sector u otro, esto simplemente pretende ser un llamado desde el punto de vista del país. Presidente, ayer en su discurso manifestó que
hay que analizar aquellos elementos internos que están frenando el crecimiento. ¿Cuáles serían específicamente estos elementos? Justamente yo voy a hacer un análisis porque no lo tenemos, o sea, es difícil saber exactamente cuáles son, pero a ver, el punto es el siguiente aquí. Hay factores externos y factores internos que están afectando el crecimiento. Los factores externos son más difíciles de determinar, sabemos que hay una caída importante en la inversión minera, etc. Con los factores por el que hay precios del cobre, básicamente. Con los factores externos, la verdad es que no es mucho lo que podemos hacer nosotros, son factores más bien exógenos, ¿cierto? Los cuales enfrentamos. Tenemos que adaptarnos a ellos, tenemos que tener buenas políticas. Creo, por ejemplo, que el tipo de cambio flexible, una política monetaria de metas de inflación, una política fiscal con una regla, son buenas políticas para enfrentar estos shocks externos. Pero tenemos poco que hacer en ello. El punto básicamente que está haciendo es que, donde sí eventualmente podemos hacer algo en lo interno, ahí tenemos grados de libertad en el fondo para hacer cosas que finalmente promuevan el crecimiento. Ese es básicamente el punto que estaba haciendo. Presidente, a propósito de lo que decía la colega, de que era quizás su último discurso, usted tiene, ¿cuál va a ser su futuro una vez que salga del Banco Central y cuáles son las actividades que pretende realizar? A ver, siempre lo he dicho y lo voy a repetir aquí, el tema del presidente del Banco Central, del nombramiento del presidente del Banco Central es un tema, una facultad exclusiva del presidente de la República, por lo tanto yo no me refiero a ese tema. Por ahora estoy dedicado 100% a mis labores como presidente del Banco Central y lo estaré hasta el último día del año. Pero no tengo más que agregar al respecto. Del 11 de diciembre. Muchas gracias.